Hola, muy buenos días a todos, a todas. Estamos acá esperando que se empiecen a integrar a la sesión, a este webcast de hoy. Este es un estudio que hemos hecho en conjunto a la DEC, la Asociación para el Desarrollo de Experiencia Cliente en Chile. Ya hemos estado trabajando varios meses, este es un hito muy importante para este gran proyecto y lo que queremos es compartir los principales resultados y reflexionar sobre cómo sacar el mejor provecho a estos insights, tanto a nivel general como por industria. Perfecto, y se va sumando más gente. Vamos a esperar unos segundos más antes de comenzar. Excelente, ya en honor al tiempo, acá nosotros somos muy puntuales. Les doy la bienvenida a todos. Como comentaba al inicio, para los que están entrando ahora, este es un estudio que hemos hecho en conjunto Iguay, Chile, con la DEC, que es la Asociación para el Desarrollo de Experiencia Cliente en Chile. Ya llevamos ya muchos meses trabajando en este proyecto y hoy vamos a presentar los principales resultados. Me acompaña un panel buenísimo conformado por DEC y también Iguay. Y ahí voy a darles ahí la presentación a cada uno para que empiecen a integrarse. Vamos a partir con Alejandra Núñez, subdirectora ejecutiva de la DEC. Ale, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días, Sofía, gracias. Y bueno, Marisa, directora ejecutiva de la DEC. ¿Ya? Tenemos acá a Hola, ambas. buen día. Buen día, Marisa, las principales hay caras, líderes de la DEC en Chile. Y bueno, le doy la bienvenida a los panelistas. Patricio Pérez, director ejecutivo de EAN Data de Iguay. Pato, ¿cómo Hola, estás? Muchas gracias sí, por estar acá. Muy buenos bien. días a todos. Y por último, Yair Pérez, que es Senior Manager de CX Technology de Iguay, que hoy nos acompaña desde México, y ahí está incluso en un hotel. Allá son más temprano, son como las 7 de la mañana, así que está madrugando con nosotros. Ahí, muchas gracias, Yair, bienvenido. Un gusto, gracias. Buenísimo. Ya, entonces ahora vamos a comenzar con el estudio. Va a comenzar Marisa presentando el contexto y luego seguirá Alejandra con la metodología, principales resultados y yo voy a profundizar en las dimensiones evaluadas. ¿Ya? Y luego seguiremos con el panel de discusión. Está el espacio para hacer preguntas, ya entonces les pedimos que cualquier pregunta que tengan la vayan dejando en la sección de preguntas y respuestas y nosotros las vamos a considerar al final del el webcast. Súper, ya con esto, Marisa, te doy ahí el pase. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Sofi, por esta bienvenida. La verdad es que, como dice Sofi, hace meses que venimos trabajando en este estudio en conjunto con Iguay. Saben ustedes que en DEC nosotros hacemos estudios para entender los principales temas de experiencia de cliente y de colaborador y así poder poner a disposición de todos ustedes conclusiones y recomendaciones. Así que hoy nos convoca el estudio Madurez de Capacidades CX en la era de la omnicanalidad y queríamos hacer una introducción al tema de la omnicanalidad antes de entrar a los resultados y contarles que en realidad este tema de la omnicanalidad viene de una evolución de muchos años. Originalmente teníamos el canal tradicional, en las tiendas, uno iba al almacén de la esquina y así era el canal donde uno estaba acostumbrado a interactuar con las marcas. Después vino en los temas de e-commerce, donde de a poquito este tema fue tomando robustez y fuimos avanzando en el tiempo y llegamos al concepto de multicanal o multicanalidad, que tiene que ver con que ofrecemos a nuestros clientes eh, distintos tipos de formas de interactuar con nosotros. Aquí no hay que confundirse multicanalidad con muchicanalidad, que es un término que acunamos, de decir, bueno, tengo muchos canales, pero en realidad no tienen conexión entre sí. Y es por eso que entra el protagonismo de la omnicanalidad, que tiene que ver con una experiencia que es integrada, ¿sí? Uno como omnicanal y como cliente siente que no importa el lugar donde toque la empresa, saben quién soy y me conocen y conocen mi historia, ¿no? Entonces, claro, para omnicanalidad nosotros decimos que esto ha avanzado mucho, esto, o sea, cuando yo digo, así lo digo con una frase, cualquier lugar que yo toco de la empresa, bueno, pensemos en empresas grandes, medianas y pequeñas, donde tocar cualquier canal
a veces está hasta a kilómetros de distancia de otro canal, o el canal digital trabaja en forma independiente y no se relaciona con el canal físico, entonces me conocen en un canal pero no me conocen en otro. Y justamente omnicanal es tener todo eso junto. ¿Qué requisitos necesitamos para que algo sea omnicanal? Bueno, primero, una visión de cliente céntrica, es decir, toda la organización tiene que rondar alrededor de el cliente es el centro y cómo hacemos para darle todo esto, ¿no? O sea que un tema de cultura fuerte, desde ya un tema de tecnología y datos. No es que yo no pueda ser omnicanal si no tengo tecnología y datos, no, o sea, podría hacerlo, sin embargo, el tema de la tecnología y poder tratar bien los datos que tengo, fundamental para ser omnicanal. Después una estrategia de marketing y comunicaciones también cliente céntrica, porque a veces hacemos desde operaciones y hacen todos unos bonitos procesos, pero después la comunicación va en otra línea. Y por último, y no menos importante, para ser omnicanal tengo que tener operaciones y procesos que de verdad estén centrados en el cliente, y si no lo están, habrá que transformarse, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver los resultados aquí en la evolución. Cuando nosotros hablamos de cliente, ¿y qué dice el cliente en este omnicanal? Al final nosotros teníamos mucho la imagen de lo que era un viaje lineal. Y en realidad hoy día los clientes y nosotros como clientes ya no tenemos los viajes lineales, ¿sí? Uno vitrinea online, compra físico, o vitrinea físico y compra online, etc. Es decir, empieza toda esto que se ve muy bien en esta imagen que vemos aquí, donde tenemos abundancia de información, abundancia de datos, abundancia de canales, abundancia de interacciones, y el gran desafío es cómo hacer para que todo esto pueda dialogar y de verdad que la experiencia con la marca sea impecable. ¿Qué esperan los clientes de la omnicanalidad? Porque aquí estamos hablando mucho lo que tiene que ver con los procesos y la tecnología, los datos, la cultura, pero ¿qué esperan los clientes? Los clientes esperan experiencia única, de calidad y sin fricciones, ¿sí? Y esto la omnicanalidad lo da. Esperan inmediatez, esperan personalización y esperan que seamos simples. Así que, bueno, todo esto es como un gran desafío, ¿no? Porque he dicho varias palabras que no siempre son tan fáciles de conseguir de cara a los clientes. Es por ello, y esta toda introducción, es que hemos definido como objetivo entender, y digamos, todos estos aspectos que hablamos, entender cuáles son las capacidades que tienen hoy las compañías en Chile, en qué nivel está cada una, en qué nivel está cada industria, y qué se podría hacer en cada una de ellas en función de los resultados para avanzar. Tenemos dos objetivos específicos. Por un lado, identificar niveles de madurez por industria y las dimensiones, que aquí están mucho más detalladas por el método, pero son estrategia, organización y talento, datos, tecnología y canales, y levantar los principales desafíos y oportunidades. Esto es un estudio bien robusto, ahora le nos va a decir, solo decirle a los socios de que van a recibir también su resultado específico de dónde está su empresa específica dentro de todo este contexto. Así que eso ya lo estarán recibiendo próximamente. Ahí le doy la palabra a Ale para que nos cuente en específico del estudio. Perfecto, muchas gracias Marisa por la introducción. Muy buenos días a todos los que están conectados. Vamos entonces a revisar la metodología, el cómo se hizo este estudio. Decirles principalmente que es un estudio cuantitativo, ¿verdad? Nosotros realizamos una entrevista, digamos una encuesta, a partir de un modelo de medición que nos proporcionó EY. Revisamos este instrumento, lo piloteamos, hicimos ajustes y entonces definimos el instrumento final que contenía toda la información necesaria para poder hacer los análisis respectivos. Esta fue una encuesta online que se envió a través de principalmente correo electrónico a una base de datos provista tanto por DEC Chile como por EY, también con sus propios bases de clientes o prospectos. Bueno, finalmente logramos obtener 111 entrevistas. Cada una de ellas correspondía a una empresa en particular, y para efectos del análisis lo que hicimos fue agrupar en grandes industrias estas entrevistas para poder tener una mayor cantidad de muestras en cada una de ellas, poder
sacar análisis un poquito más robustos. Por supuesto, no estamos hablando de grandes muestras, de 300 casos hacia arriba, eso es lo que vemos en el mundo B2C, ¿verdad? Pero en el mundo B2B cada empresa, cada opinión vale por sí misma, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, en que hay ciertas diferencias, lograr entonces entrevista, de verdad, es un súper buen resultado, un súper buen trabajo. Y así, como les digo, pudimos abrir resultados por industrias, grandes industrias y también subsectores dentro de esas industrias. Entrevistamos a personas de distintos cargos, gerentes, subgerentes, líderes, tanto del mundo de experiencia, por supuesto, como también algunos del área de marketing o el área de transformación digital. Y este estudio lo comenzamos ya en el campo mismo en mayo hasta más o menos junio de este año. Por lo tanto, los resultados son súper, súper fresquitos en relación al campo del estudio. Bien, vamos, Sofi. Como ya también adelantó Marisa en la lámina anterior, el estudio mide 5 dimensiones sobre las cuales se construye el índice de madurez, el EY-CX Maturity Scan. Cada una de las dimensiones tiene mucho sentido, ¿verdad? Con nuestro trabajo como personas que trabajamos en el mundo de experiencia de clientes. Una de las dimensiones más importantes es, por supuesto, la estrategia, que en este caso mide la integración de experiencia en la propuesta de valor, y luego también la hoja de ruta que sigue en el desarrollo, en las actividades mismas de la empresa. La otra dimensión fue los datos del cliente, es decir, cómo las empresas recopilan y escuchan al cliente y tienen esa mirada 360 y personalizan también entonces esas actividades hacia el cliente. La tercera dimensión tiene que ver con la tecnología, por supuesto, cuáles son los habilitadores y las herramientas con las que cuentan actualmente las empresas para trabajar y desarrollar tecnología, o tecnológicamente más bien el mundo de la experiencia. El cuarta dimensión fueron canales e interacciones, que mide la capacidad para desarrollar y gestionar contenidos, ¿verdad? En el fondo, cómo las empresas interactúan con los clientes a través de los canales de contacto. Y finalmente, y no menos importante, la organización de talento, que se refiere al mundo de las personas y los colaboradores. Los liderazgos también, por supuesto, y que tan alineado está el back office, por ejemplo, con el front office. Bien, ahora vamos al detalle. También dentro de la metodología mencionarles que el Maturity Scan, digamos, este índice que se construye a partir de los resultados, eh, se, nos entrega resultados de distintos niveles, por supuesto. Entonces, lo que se hace acá es distribuir esos resultados en función del puntaje obtenido del índice. Y es así que vamos a encontrar empresas e industrias que están en un nivel, por ejemplo, más básico, otros en desarrollo, en intermedio, avanzado o líder. Y cada una de estas etapas está construido, digamos, en función del puntaje obtenido en el índice de madurez. Para construir el índice de madurez, en este caso en particular, se le dio un mismo peso a todas las dimensiones, es decir, cada una de las dimensiones vistas en la lámina anterior pesaba un 20%, y además a nivel de estructura de atributos, que son los que están dentro de cada dimensión, se ponderó por el nivel de acuerdo o desacuerdo, dándole un puntaje de 0 a 4. Más detalle de la construcción del indicador, por supuesto, lo van a poder ver en el informe. Bien, entonces, como les decía, vamos a poder encontrar empresas en los distintos estadios de desarrollo. Esto es importante porque realmente por lo que les vamos a presentar en qué nivel de desarrollo están las Ale, empresas en Chile. ¿Sí? Ale, disculpa que cuando te alejas un poco te escuchas como bajo el agua. Hay un problema en el... O sea que, Perfecto, si cuando hablas ahí, perfecto, ¿ya? perfecto. Gracias por avisarme. De nada. Bien, bueno. La caracterización de la muestra, como les dijimos, en la industria, participaron distintas industrias y distintas empresas, teniendo más o menos entre 11 a 13 entrevistas por cada industria. Principalmente son empresas de tamaño grande, el 70% aproximadamente, y el restante porcentaje cumple algunas de las condiciones de ser una empresa grande, ya sea una empresa de alta facturación o de alto nivel de trabajadores. Cargos, como ya les decía, cargos de directores y gerentes un 45%, subgerentes y jefatura un 55%, por lo tanto estamos entrevistando a las personas de niveles altos, digamos, en términos de conocimiento y de poder de decisión. Y también, por supuesto, ya les dije, a distintas áreas que tienen que ver con servicio al cliente, experiencia, omnicanalidad, marketing y transformación digital. Bien, ahora sí vamos a entrar a los resultados. Esta es la parte más importante del estudio. Finalmente, cuando entrevistamos a 111 empresas y personas,
y aplicamos la metodología del índice de madurez, obtuvimos que las empresas entrevistadas están en un 58% de nivel de avance. Esto, de acuerdo a lo que les mostré en la lámina anterior, quiere decir que estamos en un nivel intermedio de madurez. Esto quiere decir que aún, por supuesto, en una escala de 0 a 100, estamos en la mitad, básicamente, del desarrollo. Y estos resultados nos hacen mucho sentido también desde DEC, porque en años anteriores hemos logrado hacer otros estudios similares para mirar el nivel de gestión o el nivel de madurez de CX. Y efectivamente, ese número nos acompaña y nos hace sentido porque las empresas se declaran, cuando se autoevalúan, se declaran que están en una etapa de desarrollo ya no tan bajo como lo vimos en un primer momento, el año 2021, sino que ya ha ido avanzando de manera sostenible y robusta a avanzar a etapas más desarrolladas. Entonces, hoy día, 6 de cada 10 empresas están en una etapa intermedia de avance y desarrollo de madurez en CX. Bien, ¿cómo lo vemos esto por industria, verdad? Acá el elemento diferenciador del estudio fue mirar estos resultados por industria y como ya les dije anteriormente, agrupamos en grandes industrias distintos subsectores o subindustrias para poder tener muestras más representativas. De esta manera, agrupamos en 8 industrias los resultados y la primera que obtuvo el mejor índice de madurez fue la industria compuesta por transporte, logística y automotriz, con un 65% de nivel de madurez, lo que en nuestra metodología nos indica que están en un nivel avanzado. Lo mismo que telecomunicaciones, medios y tecnología. Y en tercer lugar, servicio financiero y seguros. Esos tres están en una barrita verde, ¿verdad? Porque están sobre el promedio, 65, 64 y 62 respectivamente. Recordemos que el promedio entonces era el 58% que vimos anteriormente, y las que estarían relativamente un poquito más bajas son consumo y retail, obteniendo un 57%, educación y sector público con un 56%, energía y recursos 54%, salud y bienestar 52%, inmobiliaria y construcción con 52%. Recordemos también que esta es la autopercepción que tienen los propios profesionales que trabajan en las respectivas empresas de estas industrias. No estamos considerando acá la visión de los clientes finales que atienden estas empresas. Bien, si hacemos un doble clic entonces a la subindustria que está dentro de esta macroindustria, podemos ver ciertas diferencias, por supuesto, también. No todas son homogéneas, no todas se componen de la misma manera. Por ejemplo, en el caso automotriz de transporte y logística, vemos que transporte sería la industria que mayor nivel de madurez tiene a partir de los resultados del estudio con un 73%. Luego en telecomunicaciones, medio y tecnología es el rubro de tecnología quien destaca absolutamente respecto de, por ejemplo, telecomunicaciones y medios. En este caso, incluso es aún un poquito más bajo, con 44 puntos, es decir, hay 30 puntos de diferencia en el índice entre la mejor industria evaluada versus la más crítica, digamos, la más baja. En servicios financieros también tenemos acá la industria de seguros con un 68% siendo la más alta, servicios financieros con un 62% y caja de compensación, por su parte, la más baja en relación a las anteriores. Consumo y retail, también hay una que se despega, que es la industria del retail, y por debajo estaría consumo con un 50%. Y en la lámina siguiente vamos a ver las otras industrias, que son educación y sector público. Acá en sector público tenemos un buen porcentaje, 67%. Destacar acá también que son empresas del sector público grandes también y reconocidas como en el mundo de la experiencia. Y en educación, el mundo académico también demuestra un porcentaje un poquito menor, 52%. En lo que es recursos y energía, está bastante más parejo, si se dan cuenta, energía un 57% y recursos un 52%. No hay grandes brechas entre las industrias que componen esta gran industria. En el mundo de salud y bienestar, el mundo de la salud eh, obtiene un porcentaje un poquito más alto, 60%, pero no se dispara, ¿verdad? En relación a las otras grandes industrias que vimos recién, está bastante similar también con el mundo de bienestar, un 51%. Y ya terminando en la última gran industria de inmobiliaria y construcción, los shopping centers, digamos los malls y todos estos centros comerciales, ¿verdad? Obtienen también un alto nivel de madurez con un 76%. Entonces también son los altamente destacados, ¿verdad? Junto al sector público y los anteriores que vimos. Pero por el otro lado, inmobiliaria y construcción también sería una de las dimensiones, o más bien dicho, industrias más bajas en términos del índice de madurez. Así que también ahí atención y ojo a esta categoría. Bien, si queremos ordenar
a las industrias de acuerdo al nivel de madurez y de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿verdad? Vemos que el comportamiento es bien similar a una curva de distribución normal, donde tenemos en dos extremos las dimensiones, digamos, los resultados más de polo, digamos, los de punta. Por un lado, en la izquierda está el desarrollo básico y por el otro lado, el desarrollo líder. Y la mayoría de las empresas se están concentrando entonces en el área o en la etapa de desarrollo justamente que dice en desarrollo, y el intermedio tiene un 34% de porcentaje y el avanzado un 32%. Es decir, 4 de 10 empresas están en un nivel avanzado líder. Todo dependerá, ¿verdad?, cómo miremos el gráfico. Si tomamos ese 32% con ese 5% de liderazgo, tenemos un 37% de empresas que están en la punta, es decir, 4 de 10%. Pero por el otro lado, si quisiéramos ser un poquito más críticos, entre comillas, o pesimistas, podríamos decir que al revés, que tenemos casi un 66%, un 70% de empresas que están desde de intermedio a básico. Por lo tanto, también hay que mirar el vaso medio lleno como también el vaso medio vacío, como dicen, y darse cuenta que si bien estamos en una etapa de desarrollo positiva, hay instancias y espacios de mejora, y ya lo vimos en ciertas industrias más que en otras, que tenemos que ir abordando y en relación justamente a lo que estamos mirando hoy día, cómo tienen que las empresas desarrollarse para ser más omnicanales. Entonces, en ese sentido, quedan muchos espacios de mejora, por supuesto, para que las empresas sigan desarrollándose. Bien, hacemos acá también un match entre los resultados que recién presentamos del índice y cómo se distribuyen las empresas en porcentaje de cuántas son líderes, ¿verdad? Cuántas están en avanzado, en intermedio, en desarrollo básico. Pero adicionalmente en el estudio quisimos levantar una pregunta de autopercepción de los propios entrevistados, de los propios profesionales, de cómo evalúan o cómo se autopercibe su empresa de acuerdo al nivel de madurez. Y aquí lo que nos llamó la atención es que en la autoevaluación de los entrevistados los niveles son un poquito más críticos, es decir, que hay mayor porcentaje de personas que bajan su autopercepción y la mayoría, por ejemplo, si bien el índice me entregaba un 7% de empresas en esa categoría, la respuesta directa del entrevistado llega a un 15%. Y lo mismo nos pasa en desarrollo, es decir, nuestros profesionales están pensando, digamos, están autoevaluando como un nivel un poquito más bajo en términos del desarrollo de CX, llegando a un 47%, es decir, casi la mitad de la muestra considera que su desarrollo aún está eh, de mediano básico, digamos, versus ese 22% que es el que entrega el índice de madurez. ¿Ah? Entonces aquí, bueno, nos cuestionamos, ¿verdad? O surge cierta hipótesis, ¿será que las personas estamos, digamos, los profesionales están un poquito más pensando de manera más crítica, más autoexigente en relación a su desempeño? O también parte del resultado tiene que ver con la ponderación del índice de madurez. Bien, vamos, Sofía. Otra parte importante que aborda el estudio, aparte de la mirada del índice de madurez, que ya vimos, ¿verdad?, por industria, por subindustria y por el estadio de desarrollo, tiene que ver con las dimensiones, que son las que va a ahondar Sofía más adelante. Pero antes de entrar en ese detalle, también quisimos levantar el índice de madurez que tiene cada una de ellas. Y es así que nos dimos cuenta que la estrategia de CX tiene un nivel de desarrollo bastante avanzado y qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia. Bueno, recordemos que acá estamos entrevistando también a empresas grandes, por lo tanto, en esta empresa la mayoría de ellas ya tiene una estrategia definida. El índice que alcanza es de un nivel avanzado, un 67%. Luego está talento y organización, que refiere a las personas, a los liderazgos, con un 62%. Y más abajo estarían justamente las dimensiones que se relacionan con este mundo de omnicanalidad, que tiene que ver justamente con canales e interacciones, que solo alcanza un 55%, datos y clientes con un 54% y tecnología con un 51%. Ellas tres en el fondo están muy similares y estarían en un nivel de desarrollo bastante más bajo, por lo tanto aquí también claramente vemos espacios de mejora importantes para que las empresas hagan este upgrade a un nivel de desarrollo más avanzado. Bien, está acá mi presentación. Ahora le doy el pase a Sofía, quien nos va a hablar de los resultados específicos por dimensión. Muchas gracias, Ale. Ahí, bueno, espero que estén ahí
analizando los resultados en base a cómo creen que están sus empresas. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un doble clic a las dimensiones, estas 5 dimensiones. Ya vimos los puntajes a nivel nacional, a nivel de industria, las subindustrias que la componen y ciertas tendencias, pero que cuando entramos a esto, a las capacidades dentro de cada dimensión, ¿de qué estamos hablando? Porque esto es súper importante para poder ver qué puedo accionar, qué puedo hacer para mejorar y en qué poder enfocarme. Cuando hablamos de estrategia sabemos que es el más alto, está avanzado, o sea, hemos avanzado como nación, cross industria, en lo que es estrategia CX, ya eso es un gran hito, es algo muy importante que hay que reconocer. Lo que podemos destacar acá, por ejemplo, lo que nos tira para arriba el puntaje, es que existe una estrategia orientada al cliente. O sea, las empresas se declaran, está la estrategia, se habla desde el C-level hacia abajo. Otro tema importante es que la visión del cliente, la visión customer-centric, es un pilar fundamental, un insumo para la toma de decisiones y también para cualquier iniciativa que embarque una organización. Entonces es muy importante, o sea, cuando pensamos es no solamente en el resultado del negocio, sino que, ok, ¿cómo esta iniciativa va a impactar al cliente? Luego vamos a indicadores CX accesibles para todos. ¿Ya? Entonces hemos avanzado. Hay hoy data, por ejemplo, de mediciones de NPS, satisfacción, entre otros, que son accesibles para todos. Y eso es, ya estamos madurando como nación y cross industria. Cuando nos vamos a cosas que tenemos un poco más bajas, que obviamente sabemos que hay que seguir trabajando, vemos el impacto de la experiencia cliente en los KPIs del negocio, ¿ya? El ROI de la experiencia, lo que se habla. Todavía estamos ahí, vemos que hay una brecha que seguir trabajando, hay varios intentos, incluso la DEC tiene un estudio que hizo con la Universidad de los Andes, muy bueno para que lo vean, sobre eso, pero efectivamente hay todavía oportunidades ahí. Sabemos que es importante, pero que cómo lo bajamos a nuestras organizaciones, nuestras empresas, para ver cómo iniciativas de CX impactan directamente en el negocio. Otro tema importante es el financiamiento para la hoja de ruta CX. O sea, cuando preguntábamos qué tan de acuerdo o desacuerdo están sobre cómo está su nivel de financiamiento, si es adecuado para impulsar las iniciativas a nivel transversal, ahí también vemos una oportunidad. Y lo otro es la hoja de ruta. Ya tenemos la estrategia, la visión customer centric, los indicadores, pero cuando vamos a una hoja de ruta transversal a la organización, todavía vemos oportunidades. Y aquí quiero conectar ya con las otras dimensiones. Cuando hablamos de hoja de ruta, hablamos también de canal de interacciones, tecnología, datos, entre otras cosas. Entonces, efectivamente, acá repensar nuestra hoja de ruta, qué tan robusta tiene que ser para poder competir en una era donde la omnicanalidad es fundamental, es algo que los invito a pensar. Si nos vamos ahora a lo que son organización y talento, también lo tenemos alto, ¿ya? Así que bravo ahí a nivel nacional, como estamos avanzando en eso, un orgullo. ¿Qué cosas vemos como destacadas sobre el promedio? Impacto del rol del front office. O sea, el front office, los que tienen contacto directo con clientes, las áreas, las personas sí tienen conciencia sobre el impacto, ¿ya? Y ejecutan acciones en relación a eso. El nivel de involucramiento, el liderazgo, el C-Level, iniciativas CX transversal a las industrias es bastante alto, ¿ya? También súper bueno. La capacitación de los equipos, los equipos más importantes CX, sí se percibe de que hay cross-industria, las capacidades requeridas. Cuando nos vamos a las cosas que están más bajas del promedio de esta dimensión, estamos cultura organizacional que promueve la exploración, ¿ya? Que tiene que ver más con la experimentación de pilotos que generen mejoras en términos de lo que es experiencia cliente. Centro de Excelencia CX como promotor de mejores prácticas, tener una entidad, un equipo, un área a cargo de fomentar la excelencia de experiencia cliente en toda la organización. Y otro tema que vemos más bajo y también nos sorprende tanto, esto es un desafío que es a nivel global, cómo involucramos al back office en la experiencia del cliente. O sea, el impacto del rol del back office en la experiencia todavía creemos que puede ser mejor y sabemos que si es que no involucramos a toda la organización, no podemos lograr esto. ¿Ya? El front y el back son igual de importantes. Y por último, el plan de formación alineado a CX, ya que lo ven como también una oportunidad. Ahora nos vamos a lo que son interacciones, canales, ya también está intermedio. Vimos que esto nos tira para abajo el promedio general. ¿Y qué medimos cuando hablamos de canales de interacciones? Por un lado vemos, como comentaba Ala al inicio, los contenidos, ya qué tan ad hoc son los contenidos a nivel de personalización, de valor para el cliente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos acá de dos elementos de contenido y respuestas personalizadas, y que el contenido sea de valor para los distintos canales, vemos que es algo que está obviamente sobre el promedio.
Y otro tema es la estrategia omnicanal, que esto hablamos de qué tan bien se percibe en las organizaciones, que se orquestan los distintos canales y puntos de contacto, ¿ya? Vimos allá anteriormente de que el viaje al cliente no es lineal, ya no es lineal, hay una proliferación de canales, puntos de contacto, y esto puede ser muy complejo y desordenado de administrar. Imagínense eso de cara al cliente, ya que no le ha pasado como consumidor, que tiene mala experiencia porque llama a, o sea, se interactúa con un canal y luego tiene una experiencia totalmente distinta con el otro. Entonces, efectivamente, uno de los grandes desafíos de la omnicanalidad es cómo yo logro esta complejidad, orquestarla de cara al cliente, pero también orquestarla para que sea obviamente efectiva para mi negocio. Personalización como eje central de la experiencia, ya que está un poquito más abajo. Aquí tanto creemos que la personalización es un eje clave y es gestionado dentro de la organización. Ya, para una experiencia omnicanal es muy importante la coherencia entre los canales de interacciones, pero también la personalización. Y vamos a ver el rol de los datos en esto. Y por último, lo que tira más para abajo es los programas de fidelidad personalizados, programas o iniciativas de fidelización personalizados por segmento, por canal. Vemos que ahí también hay una oportunidad importante de trabajo. Y ahora nos vamos al mundo de los datos de clientes. Ya yo voy a presentar después, Patricio Cofré nos va, perdón, Pato Pérez nos va a comentar sobre esto. Acá que vemos que es muy claro, ¿ya? El levantamiento de datos de clientes ya es una fortaleza, incluso está avanzado. Entonces las organizaciones están levantando datos de clientes, tienen mucha data de clientes. Entonces, efectivamente tienen ese activo, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a lo que es la aplicación, ahí vemos más brechas, ¿ya? Otro tema importante que nos dimos cuenta de una fortaleza es la aplicación de las directrices de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Ya? Eso lo trabajamos internamente, creíamos que efectivamente se iba a declarar como algo más bajo, pero nos dimos cuenta de que efectivamente se está reconociendo el valor de la protección de datos personales para, obviamente, los diseños de experiencia. Eh, como comentábamos anteriormente, está el levantamiento de datos, tenemos bastantes datos, estructurados, no estructurados, estamos conscientes de la importancia de la protección de datos personales en el uso de estos datos, y cuando nos vamos ya a la aplicación de esto, por ejemplo, reportes de información de clientes disponibles, ¿ya? Eso obviamente está y se alinea a la dimensión de estrategia de que hay reportería accesible, pero cuando nos vamos a habilitadores que son transversales, que son claves para, obviamente, gestionar la omnicanalidad a escala, a gran escala, el repositorio único de datos. ¿Ya? Que haya que los sistemas donde hay datos de clientes estén interconectados y tengamos un repositorio único con ciertas características que me permita acceder de forma fácil a esos datos para sacar el mayor provecho. Vemos que hay una oportunidad. Y esto es súper coherente con los perfiles 360 de los clientes. ¿Ya? Los perfiles 360 de los clientes tienen que ver con cómo yo logro generar una visión que me permita conocer a mi cliente en base a toda la información que tengo como organización. Y desde eso poder hacer mejor gestión. Y por último, lo que es más bajo es la personalización de la experiencia usando datos, ya personalización avanzada. Ahí todavía tenemos harto que trabajar y bueno, después con Pato Pérez los vamos a comentar. Y por último, estamos con tecnología CX, ¿ya? Que es lo que tenemos más bajo. De acá lo que medimos, ¿ya? Principalmente son dos cosas. Por un lado está cómo percibían que sus plataformas, integraciones y automatizaciones permitían gestionar una experiencia de cliente excepcional en un contexto de omnicanalidad. Y luego, y también habilitadores tecnológicos que integren el front y el back, ¿ya? Entonces acá hay una complejidad tecnológica que nos permite, obviamente, dada la complejidad de la omnicanalidad, poder gestionarlo y simplificarlo de cara al cliente internamente, y ahí Yair nos va a poder guiar en cómo poder abordar esto de forma efectiva. Entonces, en general hay una percepción de que las plataformas son suficientemente buenas, ya por ponerlo muy simple, y que efectivamente las integraciones entre el front y el back están ok. Sin embargo, cuando nos vamos a preguntar sobre, ok, ¿cómo es tu stack tecnológico CX? La cantidad de tecnologías que tienes, el tipo de tecnología y la variedad, ahí empezamos a reconocer de que nos falta todavía considerar nuevas tecnologías o sacarle provecho a las que ya tenemos. Y la pregunta directa como, ¿tengo las tecnologías CX para la orquestación de viajes de cliente adecuada? Ahí vemos que incluso ahí son más críticos cuando vamos a esa pregunta específica y que efectivamente, si bien tenemos tecnología CX adecuada, base, al momento de forzarlo a la omnicanalidad, tenemos una brecha importante, ¿ya? Y acá también queríamos mostrarles el detalle de las preguntas
en torno a las tecnologías CX utilizadas. Ya que estamos un poco en el tiempo, voy a pasar un poco más rápido, pero sí comentarles de que acá se ve claro que las tecnologías más tradicionales como CRM, sistemas o herramientas para feedback, analítica de cliente, soporte, atención, son las más frecuentes. Esto fue de todas estas tecnologías, ¿cuáles utiliza tu organización? Y es claramente una tendencia. Pero cuando vamos a tecnologías un poco más avanzadas, que podríamos llamar, por ejemplo, chatbots, de virtuales, tener una herramienta de gestión de datos de cliente, y ya para automatizar, predecir, personalizar, o incluso plataformas de gestión de experiencia cliente en cross-canal, ahí obviamente hay menos y hay oportunidades de seguir explorando para poder habilitar nuestra experiencia de cliente en la era omnicanal. Por último, irnos a lo que es la tecnología CX para pilotos. Ya una tendencia grande es que la mayoría de los pilotos está en el mundo de la inteligencia artificial. Ya ahí podemos también conectar con otro estudio que hizo la DEC sobre esto, que les podemos enviar. Efectivamente hay muchos pilotos. ¿Qué tanto está escalando esto? Obviamente hay todavía brechas importantes, pero sí se está trabajando. Menos en automatización. Y un tema importante es que muchos declararon que no tenían información sobre esto o no sabían. Entonces, efectivamente, no en todas las organizaciones cross-industria están piloteando con tecnologías para mejorar la experiencia. Y las que son en menor nivel es realidad virtual, realidad aumentada e Internet de las cosas en un mayor nivel. Ya, dado el tiempo, voy a cerrar con esta diapositiva para irnos ya a lo que son las recomendaciones, las conclusiones con el panel, para sacarle provecho a nuestros invitados. Acá sí podemos ver todas las industrias, está desde transporte hasta inmobiliario. Tenemos el promedio de cada industria arriba, ya desde el mayor 65 al menor, ya que es 52. Y tenemos también el cruce con las dimensiones. Vemos obviamente que estrategia y organización de talento es cross industria el más alto. ¿Ya? Entonces eso se ha avanzado como cross industria, no es algo de una industria particular. Si nos vamos a las que están más avanzadas, ¿ya? Que son transporte, logística automotriz, telecomunicaciones, medios, tecnología, servicios financieros y seguros, ¿qué tendencia vemos? Es que si bien tienen obviamente mucho más alto lo que es estrategia, organización y talento, de la mano también tienen canales de interacción más alto que el resto. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, canales de interacción en servicios financieros 60, telecom 60, transporte 63, versus los otros que lo tienen bastante más bajo. Y obviamente tienen el soporte de datos y tecnología. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al panel en honor al tiempo para poder reflexionar sobre estos resultados, que obviamente hay tendencias bastante claras. Y obviamente qué recomendaciones dan nuestros expertos. Perfecto. Súper. Vamos a partir acá con la Ale. ¿Ya? Y bueno, Ale, lo hemos repetido en toda la presentación. Estrategias CX, cultura y talento es lo que está más arriba, ¿ya? Cross industria. Eh, Esto independiente de la industria, ¿ya? ¿Cómo Sí. explicas estos resultados tú desde la experiencia que tienes en el mundo de experiencia de cliente? Bueno, importante mencionar que, como les decíamos al inicio, son grandes empresas a las que estamos entrevistando. Por lo tanto, de manera positiva, podemos decir que el set instancia de trabajar en experiencia cliente. ¿Se Ujú. escucha? Ahí Ahora sí, sí. sí, cerca se escucha. Ahí, Aleja un perfecto. Bien, poquito y... ya. Bueno, al ser grandes industrias y grandes empresas, tienen la importancia, la toman, la asimilan, la hacen suya, de tener estrategias tanto a nivel global compañía como del área de experiencia cliente. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es como el resultado de esta visión de estas empresas de tomar al cliente en el centro y ser exitosa en relación al cliente. Entonces, en ese sentido, no nos sorprende tanto que al menos estrategia esté bien desarrollada. Aparte, es la dimensión básica, ¿no? Es lo higiénico, es decir, nuestra brújula tiene que ir con alguna estructura, tiene que tener un orden, tiene que tener un faro. Por lo tanto, si queremos tener empresas con propósito y luego tenemos que tener estrategias a nivel global y estrategia a nivel de experiencia de cliente, se tiene que trabajar en esto y se tiene que desarrollar. Ahora bien, también vimos que la declaración de la estrategia existe, pero estamos al debe aún en el término de la implementación de esas estrategias. Y ahí hay un punto importante donde hay que seguir fomentando
las iniciativas, las actividades, los proyectos y ser buenos implementadores y eficientes en las actividades de CX. Eso por un lado. Y en el mundo de personas también, eh, creemos que también después de este evento de pandemia, ¿no? Incluso, que tanto lo hemos mencionado en distintas instancias, pero la verdad es que el trabajador ya no es el mismo de hoy día a hace 5 años, porque cambiaron muchas cosas. Por lo tanto, las empresas también se dieron cuenta que es importante trabajar, invertir en las personas, en los colaboradores, en diseñar viajes de cliente o de colaborador, más bien digo, en diseñar arquetipos también de colaborador, en diseñar áreas de employee experience. Por lo tanto, el tener alineado al colaborador capacitado, motivado, se dan cuenta, ¿verdad?, las grandes empresas que es una receta fundamental para demostrar después la buena experiencia al cliente final. Así que lo que estamos viendo es algo que podíamos prever y que nos pone contentos que en el fondo las empresas están tomando como suyo estos desafíos. Maravilloso, muchas gracias, Ale. Y ahí, Yair, esta pregunta va para ti. CX Technology, ¿por qué es tan importante? ¿Ya? ¿Cuáles son las principales tecnologías para lograr orquestar una experiencia omnicanal? Ya pensando obviamente también en que hay distintas industrias acá. Claro. No, lo han comentado bien, dado que los consumidores y en general el colaborador ha cambiado, se han creado estos journeys que son más complejos, ¿no? Creo que cada vez más vemos cómo nos gusta a veces investigar en línea y a veces comprar de forma física o lo hacemos a través de diferentes canales. Entonces, la tecnología viene a jugar un rol fundamental porque es muy complejo administrarlos, ¿no? Entonces tenemos que poder tener los habilitadores que nos permitan personalizar cada uno de esos journeys, adicionalmente entender al cliente, por qué nos compra por esos canales, entender qué es lo que le gusta de nuestra marca y luego buscar ser proactivos, ¿no? Pasar de esa parte básica que es muy reactiva a nosotros mismos poder personalizar promociones, poder personalizar información que sea clave, que sea de valor para poder fomentar la fidelidad. Entonces, sin esa tecnología que nos permita tanto administrar, como personalizar, como analizar, como proponer, sería bastante complicado que con procesos manuales realmente lleguemos a avanzar en un estado de CX más avanzado, ¿no? Algunas de las tecnologías que son clave, y creo que lo reflejaba muy bien el estudio, es todo, parte básica arranca generalmente con CRM, ¿no? Vamos a intentar cachar todas o capturar todas las Claro. interacciones que tiene el cliente con nosotros. Pero después vamos a ir avanzando a habilitar, por ejemplo, comercio electrónico, ventas digitales, donde podemos entonces nosotros como empresa, como marca, ir personalizando un journey de compra, ¿no? Y entonces ya empiezo a ofrecerle una experiencia personalizada a mis clientes. Y luego ya más todavía más avanzado es, empiezo a entender qué es lo que sucede durante ese journey y entonces empiezo a personalizar los momentos del journey o cuando arrancan en uno y siguen en otro y entonces entran otras tecnologías. Hablábamos muy claro del CDP, que es el Customer Data Platform, que me ayuda a obtener las características del cliente de forma más granular y entonces avanzar a una hiperpersonalización, que es la parte más avanzada o líder. Cuando hablamos de hiperpersonalización, es ya no la segmentación de clientes típica, sino justo intentar llegar de forma más granular o incluso hasta a nivel persona para diseñar journeys, para diseñar promociones o para diseñar esos momentos que queremos de valor o que queremos que distingan nuestra marca, ¿no? Entonces, generalmente a grandes rasgos son las tecnologías que nos van a ir brindando ventajas a lo largo de nuestro nivel de madurez en el que nos encontremos. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Yair. Y bueno, conectando lo que has comentado con, en relación a lo que puede aportar Marisa desde el mundo de la experiencia y la visión de los clientes,
Bueno, sabemos que la personalización es clave, ¿ya? Y es central en los canales y puntos de contacto. Entonces, sabemos que en el estudio, dentro de la dimensión, es algo que aparece de los más bajos. Y ahí, Marisa, te queríamos preguntar cómo impacta el no contar con esta capacidad, que sea, pero esta capacidad de forma robusta y sistemática, ¿ya? Incluso ser capaces, como decía Yair, de personalizar incluso momentos o micromomentos. O sea, Mm. eh, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que cuando hablamos de omnicanalidad debemos tener tecnología y no es casualidad que sea uno de los, o sea, es el más bajo, ¿no? Porque tecnología da 51 es el más bajo donde las empresas quizás, digamos, están al debe, ¿sí? No hay que tener tecnologías tan complejas, pero sí algo que sea transversal y que de verdad me permita, de cara al cliente, tener esta omnicanalidad, valga la redundancia de la palabra. Ahora bien, no basta solo con tecnología. Días atrás me he encontrado en una situación donde había la mejor tecnología y la persona no sabía qué hacer con ello. Entonces, hay que tener cuidado. Yo puedo tener la tecnología más millonaria del mundo, pero no me puedo olvidar ni de la cultura centrada en el cliente, ni de procesos robustos, ¿eh? Porque si no, eso no es algo positivo. Entonces, sí hay que tener tecnología. Con cero tecnología, de verdad que algo omnicanal es muy complejo. No voy a decir imposible porque siempre hay creatividad e innovación, pero es muy complejo con cero tecnología, de verdad, tener algo bien omnicanal. Pero no alcanza solo con la tecnología. Este tema del mindset y la transformación con el cliente al centro es un desde para que también la tecnología funcione. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con Pato Pérez para ahí pensar sobre el mundo de los datos, que también es algo interesante. Recordemos de que había un alto nivel de recopilación de datos de clientes, pero cuando nos vamos allá al uso de estos para distintos objetivos, es más bajo, pensando en visión 360, personalización. Entonces, ahí, Pato, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Cuáles son los desafíos para lograr realmente sacar provecho de estos datos? ¿Ya? Porque sabemos que está el activo en las organizaciones, pero no están sacando provecho. Así es, como tú indicas, Sofi, efectivamente las empresas declaran que tienen una buena cantidad de datos recopilados de los clientes. Ahora, eso no necesariamente se traduce en valor. Y me apalanco de lo que dijo Marisa. No necesariamente basta con tener buena tecnología, sino que ese es el desde y hay un montón de procesos, de iniciativas y de procedimientos que hay que implementar para sacar provecho a eso, en este caso de los datos. Recordemos que una visión 360 tiene que ver con una visión integrada y unificada de datos. Y ahí comienza a aparecer el problema. Porque si bien las empresas están declarando que recopilan una gran cantidad de datos, ok, ¿de dónde vienen esos datos? Vienen de un solo canal, vienen de todos los canales, se están unificando y se están concentrando en un repositorio único. Eh, eh, Aparentemente esos son los desafíos más importantes que están encontrando las empresas. Recordemos que hay que diferenciar también el nivel de tipo de empresa o compañía. En general, las empresas nativas que nacieron eh, eh, directamente o nativamente con un e-commerce están más avanzadas porque sus sistemas son más modernos, tienen en general, si no tienen la tiendas físicas, tienen un solo canal o solamente canales digitales donde es más fácil recopilar los datos. Pero ¿qué pasa con las empresas que son nativas físicas y después migraron a una oferta de e-commerce? Ahí se vuelve más complejo porque los sistemas de e-commerce son más nuevos, pero ¿cómo integro eso con el espacio o el canal físico que aún existe y aún va a seguir existiendo? Porque los consumidores son complejos, los consumidores quieren una experiencia virtual en e-commerce, pero también de repente tienen la necesidad de inmediatez y necesitan partir en 20 minutos a comprar físicamente porque lo quieren ahora el producto. Entonces, ¿cómo integro esos distintos canales que han aparecido en distintas etapas del tiempo, con distintos niveles de madurez y con distintos sistemas para capturar esos datos? Porque a lo mejor capturar a través de un CRM o a través de una plataforma de compra en e-commerce los datos es fácil hoy en día, con las herramientas que se dispone.
Pero ¿cómo capturo la información en la compra en un shopping center o una tienda física? Estoy aprovechando efectivamente toda la data que me entrega esa experiencia para después empezar a hacer los modelos que me agregan valor. Por ejemplo, estoy capturando la demografía, los datos demográficos de los clientes que atiende. Estoy capturando incluso datos tan aparentemente invisibles como las patentes con que van los vehículos y tratar de personalizar a través de esa información aparentemente invisible qué tipo de clientes están llegando a mis interacciones físicas. Estoy capturando el movimiento, los mapas de calor a través de mis tiendas y estoy integrando con cómo van decreciendo, van moviéndose mis niveles de inventario. Todos esos desafíos que están en las tiendas físicas tienen que integrarse a la información que capturo Mm, también en otros puntos de contacto como son los virtuales. Ese ujú, es el primer desafío, los distintos niveles de captura de datos. Ahora, ¿cómo mm, integro esos datos? Es otro desafío. Efectivamente están en un repositorio único, todas las unidades de negocio y todos los canales, porque también hay otro fenómeno que se da que cuando las empresas fueron migrando sus negocios y sus puntos de contacto a los virtuales, tienden a crearse entidades o empresas distintas dentro de un gran conglomerado y mm, tienden a tener sistemas distintos. Obviamente eso genera una disgregación importante y va en contra de lo que queremos que es la integración. Entonces, ¿cómo hacemos en una gran corporación donde tiene distintos canales un sistema y un repositorio único de datos? Ese es otro desafío. Eh, Luego, que tenga un repositorio único, no basta con eso. ¿Cómo estoy gestionando estos datos a través de todas mis organizaciones y todos mis canales? ¿Tengo un gobierno de esos datos? ¿Es buena la calidad? ¿Es mm, consistente? Si por un canal físico identifico a mi cliente a través del root, pero a través de los canales virtuales lo identifico a través del mail, ¿conversan esos dos identificadores para un solo cliente? Y el desafío yo creo que ahora, que muchas veces es invisible, pero va a aparecer cada vez más en las organizaciones chilenas, es esta nueva ley de datos, de tratamiento de datos personales. Es una ley bastante exigente que apunta a adherirse a los estándares GDPR de Europa, que son muy exigentes. Entonces, cómo por un lado las organizaciones se van a adaptar y van a cumplir con esa ley, pero por otro lado van a dar la suficiente holgura para recopilar datos que me sirvan para mm, responder a un cliente cada vez más exigente. mm. Perfecto, y muchas gracias, Pato. Voy a irme directo a otra pregunta con Yair. Ya no estoy viendo, manejando el tiempo, me están ahí por interno pidiendo que vaya gestionando, a ver si alcanzamos a responder alguna pregunta del público. Y ahí, bueno, hemos visto algunas recomendaciones, Pato, comentaste sobre el mundo de los datos, cómo avanzar. Y ahí vámonos a la parte de tecnología, Yair. Yo creo que es donde muchos de los que están presentes tienen posiblemente menos conocimiento o incidencia. Sé cómo los puedes tú empoderar a nivel de recomendaciones para avanzar en su stack tecnológico omnicanal de forma efectiva. ¿Ya? O sea, cómo sacarle provecho a lo que tengo me sirve, qué más tengo que agregar, y cómo esto se diferencia si son empresas que están más en nivel básico de desarrollo versus las que están en intermedio avanzado, porque efectivamente ambas tienen desafíos y son distintos. Claro, por supuesto. Se trata de hacer inversiones inteligentes, ¿no? Entonces, aquí entra la parte de la estrategia de CX. Primero, tenemos que tener bien definido eh, en dónde queremos jugar. Es ¿Ya? decir, quiero un B2B, quiero un B2C, ¿de qué forma quiero jugar? Voy a entrar en un marketplace, ¿qué es lo que quiero lograr? Y entonces ya nos bajamos a la parte del how y en dónde, ¿no? ¿Cómo voy a tener ese right to win, ¿no? Para ganar en el mercado. Eso lo que nos va a dictar es eh, no aborazarnos a querer abarcar canales donde realmente no tengamos un valor para la organización. Entonces, la recomendación es, si tengo uno o dos canales donde sabemos que vamos a tener los mayores ingresos, lo principal es integrar punta a punta muy bien ese canal, desde la experiencia en el front-end, pero hasta todo el order to cash, hasta la parte de cobro. Y eso muchas veces hemos visto que hay canales, hay e-commerce afuera, pero no se cumple la promesa de entrega. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había un OMS, un Order Management System, que te ayuda a ver los niveles de inventario, que te ayuda realmente a darle la visibilidad al cliente
o en un B2B a poder jugar con, oye, no tengo este producto, pero tienes este otro. Entonces, lo principal justo va a ser poder integrar de buena forma el canal que se tenga y entonces ahora sí poder analizar las inversiones hacia adelante sobre qué otros canales voy a ir abriendo y entonces podemos analizar las siguientes tecnologías que me van a ayudar para administrar esos siguientes canales, ¿no? Entonces, básicamente, y ahorita ya también por el tiempo, creo que esas serían las recomendaciones principales. Creo que hay mucho que hacer hacia la hiperpersonalización, sobre inteligencia artificial, sobre la gestión de contenidos, pero con todo gusto los invitamos después a los interesados a que tengamos una charla acerca de eso. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, hacer la última pregunta a Pato, ya sobre las recomendaciones en temas de datos, si podría sintetizar y tomando lo que ya comentaste anteriormente, ¿cuáles serían como el paso a paso a seguir para sacar provecho de los datos de cliente? Perfecto, mira, muy puntual. Mi recomendación es primero partir con definir objetivos y KPIs de esto. Ok, se habla mucho de estrategia omnicanal, pero tiene que tener un sentido. El sentido de utilizar los datos para esto hay que definirlo. Es aumentar fidelización, aumentar revenue. Apuntemos a una necesidad y un KPI puntual para invertir, porque si no, como dijo Yair, uno puede diverger mucho en tecnología y iniciativas a aplicar. Entonces, lo primero es definir estrategia, objetivo y KPI. Identificar los puntos de contacto a mapear, los puntos de contacto críticos, también, Yair lo dijo. Priorizar cuáles son los más importantes, mapearlos y de ahí desarrollar sistemas de captura de datos. Una vez que capturamos los datos, definir una arquitectura de datos. Y esa arquitectura tiene que estar alineada con los tipos de fuentes de datos que tengo, fuentes de captura de datos, pero también una arquitectura que está alineada con finalmente qué modelos de hiperpersonalización vamos a implementar. ¿Son modelos en tiempo real o no? ¿Cuáles son las necesidades de mis clientes para responder a ese tipo de requerimientos que existen? Porque es muy distinto a una arquitectura que responda a modelos que tengan que responder en tiempo real con modelos que a lo mejor solamente van a responder a campañas de marketing que son una vez al día. Entonces, esa arquitectura es clave. Luego de eso, obviamente, hacer todo el trabajo de integración de todas estas fuentes en este repositorio único, implementar un gobierno de datos crítico para que esos datos sean de la calidad adecuada, que sean únicos, que son muy importantes, un único dato, un solo dato de cliente, un solo ID, que sean accesibles para todos y que sean confiables. No olvidar ciberseguridad. Hoy en día los ataques de ciberseguridad son muy importantes, son cada vez más sofisticados y están atacando cada vez más a empresas que se olvidan de este aspecto, alineado también con políticas de datos personales que ya lo comentamos. El desafío de lo que va a generar realmente valor, que son estos modelos de inteligencia artificial que van desde los Nested Offer, que ya llevan hartos años ya de desarrollo, que son los más tradicionales, los típicos estos que tiene Netflix, que me sugiere en función de mi pasado cuál es la siguiente película que me gustaría ver, a tendencias más nuevas, que son modelos que detectan emoción en el cliente, detectan cuál es la emoción que está sintiendo en el momento de compra, que es una herramienta súper poderosa. Personalización a través de voz, que ya no solamente con mi browsing, sino que como yo le hablo a los sistemas, y asociado a datos personales, cómo modelos pueden aprender dentro del dispositivo del usuario. Cada vez más restrictivo el uso de datos personales que tengan que salir del usuario, entonces hay una tendencia a tener modelos que se llama Federated Learning dentro del dispositivo del usuario para cumplir con todos los sistemas o las leyes de protección. Y aprovechar, tú lo dijiste, Sofi, micromomentos. Los micromomentos que tienen que ser respondidos en tiempo real son los que realmente nos dan las oportunidades de generar revenue en el usuario. Y finalmente todo esto tiene que ir asociado con una política de gestión del cambio para que la compañía aprenda y sepa cómo utilizar esta herramienta en el día a día en sus campañas de marketing y cómo sacar provecho de estos datos. Perfecto, y muchas gracias, Pato. Ahí, bueno, hay varias preguntas del público, las vamos a responder después por correo, les va a llegar. Y ahí, por no al tiempo, yo creo que había mucho que hablar, da mucho que hablar este estudio. Hay mucha data que vamos a incluso publicar en el informe final, que los invitamos a descargar. Y ya con esto, bueno, además de agradecerle a nuestros panelistas maravillosos, darle la palabra a Marisa, que va a ser el cierre de este webcast. Bueno, hemos escuchado muchas interesantes conclusiones. Queremos que se queden con que estamos en un nivel intermedio del 58%.
que hay mucho por hacer en varios aspectos, que hay industrias más avanzadas, porque quizás nacieron, como decía, más digitales o son empresas tecnológicas, entonces les resultó más fácil el tema, pero que si bien ya logramos el tema de ser cliente céntrico, el tema de la cultura, aún nos falta trabajar en lo que tiene que ver con los datos, la tecnología, y que eso es importante para la omnicanalidad. Así que un poco eso. Aprovecho también para agradecer al equipo de EY por todo este trabajo y también al equipo interno de estudios de DEC, Cristóbal, Rodrigo y Elena, que nos han ayudado un montón, y bueno, y desde ya Ale, que ha sido bien protagonista en este estudio. Así que gracias a todos los que se conectaron, estarán recibiendo sus reportes individuales y nos vemos en un próximo estudio. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. Chao. Que tengan buen Muchas gracias a día. todos. Buen Buen día. día. Muchas gracias. Estén bien.